Muy buenos días, quiero compartir con ustedes estas reflexiones haciendo un poco de historia personal alrededor del tema. Recordaba lo que significó para nosotros un evento similar en la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, realizado a finales en noviembre del 2001, donde tuvimos la oportunidad de escuchar en la voz del presidente del Banco Central de Venezuela, en ese entonces, el doctor Diego Luis Castellano, hablar acerca del desarrollo humano. Por supuesto, un tema para nosotros totalmente novedoso. Me atrevería a decir que en el ámbito universitario regional era la primera vez que se ventilaba en una jornada similar a esta esa idea seminal. De allí surgió la licenciatura en desarrollo humano, en la cual comparto saberes con los chicos del pregrado. Las ponencias fueron recogidas en el texto Aportes para la investigación en Administración y Contaduría en Venezuela, que tuvimos la oportunidad de compilar y editar. Allí abordamos el problema epistemológico en la formación del conocimiento en administración. Quien nos acompaña hoy como moderador, el amigo Carlos Figueredo, expuso el tema la contabilidad como sistema de información con fines tributarios. De tal manera que destaco esa feliz coincidencia en lo que llamamos el azar concurrente, avalado además por una suerte de elipsis retórica que es imposible soslayar. La experiencia fraguada en el conversatorio de los viernes académicos, con más de un año sin interrupciones, bajo la iniciativa del doctor Douglas Barraez, decano de investigación y posgrado, del apoyo del coordinador del posgrado, el doctor José Barrada, en conjunto con el doctor Jesús Baraque, director de investigación y desarrollo, y por supuesto de las autoridades rectorales presididas por la rectora Vanessa Quero. Ese espíritu propio de cualquier comunidad científica impulsa, a nuestro juicio, la reorientación de los programas de doctorado en gerencia avanzada, en ciencias de la educación y en derecho, al igual que los estudios postdoctorales, proyectándose hacia la investigación en el área de pregrado de esta casa de estudios. Ya entrando en materia, las reflexiones a compartir las sustento en dos premisas. La primera alude a Marc Bloch y a la Escuela de los Anales en Francia. La historia es la ciencia de los hombres en el tiempo, actualizada, diría yo, y de las mujeres, por razones de equidad de género. La otra corresponde a Walt Whitman y dice: pasaré un hilo a través de mis poemas para demostrar que el tiempo y los sucesos están unidos. En este caso, el esquema a desarrollar refiere, en primer lugar, el contexto en el cual surge la significación filosófica que le asignamos a la sostenibilidad y, en segundo lugar, a la gobernanza global y la gerencia criminal como la otra cara de la sostenibilidad, lo cual representa un verdadero reto para las ciencias sociales, las ciencias jurídicas y la universidad. Ubicamos el tema de la sostenibilidad en el periodo que corresponde a la segunda mitad del siglo pasado y lo que va del siglo XXI, catalogado como un cambio de época. Pasamos de la sociedad burocrática a la sociedad red. La crisis de la modernidad engendra la posmodernidad. Se acentúa la globalización en todos los órdenes. Entramos en la tercera revolución industrial con la microelectrónica e Internet. Y también se agrega a esa lista el resurgimiento de la ecología, el auge de los movimientos sociales y del feminismo en particular,
la implosión de la Unión Soviética y el debate para formular lo mencionado como una ruptura paradigmática. El impacto, la magnitud de esos cambios ya traduce el mencionado cambio de época. Para decirlo de alguna manera, el sustrato cultural que se configura en el marco de la posmodernidad hace emerger, en consecuencia, los paradigmas representativos que vienen a ser el pensamiento sistémico, la complejidad, la transdisciplinaridad y la multidimensionalidad, con el agregado fundamental que perfilamos como la sostenibilidad bajo un encuadre, si se quiere, filosófico. En el contexto aludido, el debate que cuestiona el modelo de desarrollo prevaleciente hasta ese momento se anima, por ejemplo, con obras como La Primavera Silenciosa de Rachel Carson y Los Límites del Crecimiento, informe elaborado por el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, a pedido del Club de Roma, como todos sabemos. Igualmente, en esa época se están ventilando la encíclica papal Solicitud Rei Socialis, elaborada por Juan Pablo II, así como los postulados de diferentes enfoques que denuncian los niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social existente, además, obviamente, de la destrucción de la vida en el planeta. Vale decir que para 1987 se produce Nuestro Futuro Común, o Informe Brundtland, donde se recoge la idea seminal de lo que entendemos por sostenibilidad, definida como el desarrollo que satisface las necesidades presentes sin comprometer las necesidades futuras. En este caso, podemos también señalar que algunas de estas consideraciones las abordamos en el texto Desarrollo Humano Integral, un compromiso de todos, editado en el año 2014. Agregamos que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 1990 inicia la publicación del informe anual acerca del Índice de Desarrollo Humano. En ese trayecto o flecha del tiempo, progresivamente aparecen los acuerdos globales en torno a la Agenda 21, pero la globalización y la red se entrelazan en una urdimbre de naturaleza totalmente negativa. Gran parte de las instituciones políticas, estatales, privadas, están siendo penetradas y permeadas, fagocitadas, minadas en su estabilidad. Y obviamente las naciones y los gobiernos democráticos. Al poder financiero que maneja el narcotráfico, el contrabando de armas, el blanqueo de dinero, la corrupción y el tráfico de seres humanos, se agrega el tráfico de inmigrantes y niños. Y por si fuera poco, los delitos cibernéticos. Por momentos recuerda uno en la mitología griega a Cronos devorando a sus hijos. Este escenario consideramos que puede ser terreno fértil para desarrollar una teoría de las contrainstituciones desde la perspectiva de las ciencias sociales y de las ciencias jurídicas. La complejidad fenomenológica se expresa además en la emergencia de la guerra cognitiva potenciada sobre la base ahora de la posverdad. En retrospectiva, el presente siglo muestra en sus inicios los grandes fraudes de empresas encabezadas por Enron, el gigante energético estadounidense. Esto no se ha detenido en modo alguno. Un informe del año 2017, por ejemplo,
muestra cómo presidentes, ministros, representantes de partidos políticos y personas claves en varias administraciones de 12 países recibieron 788 millones de dólares en sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht, a cambio de la adjudicación de contratos millonarios firmados entre 2001 y 2016. En esta era digital que nos asedia y nos asombra, registramos igualmente el derrumbe y bancarrota de la plataforma de criptomonedas FTX en noviembre del 2022, que colapsó con un déficit de 8 billones de dólares. Esa gerencia criminal incluye además los denominados paraísos fiscales, donde las empresas e individuos depositan sus fortunas generalmente asociadas al denominado lavado de dinero y a otras acciones de red delictiva en cuentas offshore para evadir impuestos y cualquier otro tipo de obligaciones legales. Pasamos de la certeza a la incertidumbre y al riesgo, de la verdad absoluta a la verdad relativa y a la posverdad. Hoy asistimos al debilitamiento de los consensos y de las instituciones que hicieron posible edificar el sistema político y económico sobre los pilares de la educación, la ciencia y la justicia. La posverdad es una expresión clara del impacto negativo que han tenido las tecnologías de información y comunicación al contribuir a la divulgación masiva de falsas noticias o fake news debido a escasos controles legales para actuar como emisores y editores en Internet. Esa deformación de la realidad en la escala global de la gobernanza y la dimensión política sirve para justificar acciones bélicas en nombre de la libertad y de la democracia, contra toda ética y aspiración por la paz mundial. Se puso de manifiesto, por ejemplo, en el caso de la invasión a Irak, luego que a posteriori Colin Powell, secretario de Defensa, fuese interpelado por el Congreso estadounidense en el 2004 y aceptó que la información acerca de los peligros biológicos y nucleares con los cuales su país justificó la citada invasión era falsa. Las consecuencias de esa decisión la conocemos. Son un referente importante para analizar lo que presenciamos hoy con el conflicto Rusia-Ucrania. A lo dicho, le agregamos lo relacionado con los efectos recientes de la pandemia sobre la gobernanza mundial. Se evidenció que los gobiernos y organizaciones públicas no tuvieron respuestas apropiadas ni eficaces ante los efectos del coronavirus. Hubo falta de preparación e ignorancia de advertencias previas. Prevaleció el interés financiero de la industria farmacéutica por encima de la salud de la población. Se fabricaron vacunas violando el debido protocolo establecido legalmente. Ese escenario, sin duda alguna, le coloca una alta dosis de vulnerabilidad al proyecto global de quienes apostamos por la sostenibilidad del planeta. Otra reflexión insoslayable concierne al manejo de la información por las grandes corporaciones transnacionales mediáticas, lo que significa influencia y poder por encima de los propios estados nacionales en la escala geopolítica global. La llegada de la cuarta revolución industrial y la inteligencia artificial ha significado un verdadero tsunami digital y surge el temor por la emergencia de un ciberleviatán, tal como lo expone el filósofo español José Lasalle en su obra con el mismo título, y pensar que la informática cuántica ya está a la vuelta de la esquina. Esta realidad emergente, esta dinámica histórica cada vez más disruptiva, plantea entonces grandes preguntas sobre cuáles serán las normas jurídicas o leyes reguladoras para este tipo de actuaciones en esta nueva era. Finalmente, quiero compartir con ustedes el optimismo condensado en estas reflexiones y el ambiente que les sirve de escenario a estas séptimas jornadas. La cartografía que muestra la red temática de las ponencias revela ese propósito y es buen augurio
contar con una generación que, formada en los valores del humanismo y los principios filosóficos de la sostenibilidad, constituyen una garantía ante el riesgo de continuar hipotecando el futuro de las próximas generaciones, el de las demás especies y de la vida misma del planeta. Si la filosofía sirve para pensar, quedan pendientes temas como la sociedad de la desinformación y la transhumanización. Muchas gracias por su atención.